A. ¿A qué competencia pertenece? La situación a resolver pertenece a la competencia de formulación y ejecución, ya que es un problema matemático cuantitativo del cual debemos hallar la solución a través de la ecuación planteada, en donde solo es reemplazar la incógnita por el dato que nos dan. Conceptos de álgebra y cálculo. Potenciación. Es cuando multiplicamos varias veces un número por sí mismo. Por ejemplo, 4 al cubo es igual a 4 por 4 por 4 igual a 64. Fracciones, decimales y porcentajes. ¿Qué es una fracción? Es cuando un número entero se divide en partes iguales. Por ejemplo, 3 cuartos. De una unidad que se dividió en 4 se tomaron 3 de esas 4 partes. ¿Qué es un decimal? Es un número que está dividido en una parte entera con una coma y una parte fraccionaria, por ejemplo, 0,4. ¿Qué es un porcentaje? Es una expresión numérica de una fracción de 100, es decir, de cada 100, y se representa con el símbolo del porcentaje. Por ejemplo, 10% sería 10 de cada 100. Transformación de decimal a fracción. Para pasar un número decimal a una fracción, se debe colocar el número decimal sin comas en el numerador y en el denominador una unidad acompañada de ceros para igualar las cifras del número decimal. Por ejemplo, 5.4 es igual a 54 sobre 10. Potencias. Exponentes fraccionarios negativos. Para resolver un número que tiene como exponente a una fracción negativa, primero debemos cambiar de signo al exponente, pasándolo al denominador y así quedando positivo. Luego este se convierte en una raíz que se resuelve y luego de esta la potencia, dando así la solución. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones, solo debemos multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador, y así obtenemos la solución. Cuando se trata de una multiplicación de un número entero con una fracción, debemos colocar el número entero como numerador y de denominador un 1, y se multiplica de igual forma. Suma de un número entero y una fracción. Primero se debe convertir el número entero en fracción, colocando como denominador un 1 y como numerador el número entero. Después se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Luego se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y por último multiplicamos denominador con denominador. Así después sumamos las dos multiplicaciones y obtenemos el resultado total. Punto D. Explicar por qué las otras tres respuestas no son válidas. Debe explicar cada respuesta por aparte. En definición, con respecto al punto A, la competencia que se desarrolla en ese ejercicio pues hace referencia a la formulación. Es, por ejemplo, una ejecución es un concepto matemático al involucrar pues un componente numérico mediante una medición o formulación de los datos de la información cuantitativa. Hace referencia también a lo que es un cálculo que es realizado mediante una operación numérica, ya que los datos ilustrados son mediante un porcentaje. Con respecto al otro punto, a la variedad del tema de álgebra, el término matemático y la pregunta se refiere a la información suministrada por medio del porcentaje gráfico, o también podría ser por una tabla de ejemplo de diagrama de barras. Con respecto al punto C, se referencia al punto anterior, por lo que no es correcto. Se puede decir que la secuencia lineal de los pasos que permiten encontrar una solución directamente por descrito es un enfoque algorítmico, y sin embargo la solución del problema del cálculo integra símbolos y directamente requiere ensayar pues diferentes soluciones alternativas basadas en el conocimiento o en lo que se está aplicando en el ejercicio.